Bien, tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio a la tutoría 5 de planeamiento didáctico para la enseñanza de la matemática. Eh, Estaba en otro enlace seguramente porque no veía que nadie se conectaba, entonces ahora sí los estoy viendo ahí. No sé si pueden ver la presentación. Sí, ya se puede ver. Entonces vamos a... Buenos días. En mi caso también. Sí, la puedo ver. Ah, bueno, qué bueno. Bien, entonces sí, ahora creo que algunos han entrado como invitados. No sé si también pueden verlos así como invitados. Sí, yo soy como invitada, sí lo puedo ver. Ah, bien. Vale. Licenciada, casi no le escucho. Sí, ¿O no está hablando? ok, ahora vamos a ver. La
¿Me escuchan? Sí, ahorita sí. ¿Se escuchan bien? Bueno, entonces continuamos. Les decía que los elementos clave de una unidad didáctica son los siguientes. La descripción, que en este apartado lo que se hace es indicar el tema o el nombre de la unidad, y también se colocan algunos conocimientos previos que tengan los estudiantes, alguna actividad de motivación o de inicio que se podría hacer para iniciar la unidad, ¿verdad? No así cada contenido. También se indica cuántas sesiones se van a realizar, dependiendo de los contenidos que tenga cada unidad didáctica, ¿verdad? En el caso de los objetivos, pues se establecen estos objetivos didácticos para ver lo que los alumnos van a adquirir con esta unidad, o cuáles son las competencias que se pretenden alcanzar, ¿verdad? En cuanto a los contenidos, pues hablar de contenidos de aprendizaje que estén relacionados con los conceptos, los procedimientos y las actitudes. Recuerden que nuestro sistema educativo contempla ese tipo de contenido, ¿verdad? Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. En la secuencia de actividades se establece la secuencia de aprendizaje de forma que las actividades estén relacionadas entre sí, ¿verdad? Cada actividad tiene que ser como una continuidad de la anterior, o de igual con los contenidos, ¿verdad? Los contenidos ya están establecidos en la unidad, por lo tanto las actividades deben estar relacionadas también. ¿Qué más? Los recursos materiales, pues cuáles son los recursos específicos, ahí tienen que colocarle cuáles son esos recursos específicos que son necesarios para desarrollar la unidad didáctica paso a paso. La organización del espacio y tiempo, pues se recomienda que se indique ahí cuál es el tiempo en el que se va a dar esa unidad, ¿verdad? Cuánto tiempo si necesita que 3 semanas, un mes, o puede ser por hora, ¿verdad? Horas clases, si digamos 30 horas clase, 20 horas clase, 15, dependiendo del tamaño de la unidad, ¿verdad? Recuerden que hay unidades que son cortas, pero hay unidades bastante largas. Entonces, ahora con el proyecto SMATE, tenemos cada clase, una clase por hora clase, digamos. Entonces, si tenemos contenidos, 20 contenidos, van a ser 20 horas clases para esa unidad. Entonces, el espacio también, ¿verdad? Especificar si el contenido o las actividades se van a ver dentro del aula o fuera de ella, ¿verdad? Porque recuerden que hay contenidos que también podríamos hacer alguna dinámica o cambiar el ambiente, y podríamos realizar una actividad, digamos, en el patio de la escuela o en la cancha o en la comunidad, qué sé yo. Entonces, especificar ahí el espacio también. Y la parte final, que es la evaluación, un elemento importante de la unidad didáctica. En esta parte se consideran los criterios o los indicadores para valorar los aprendizajes de los alumnos, ¿verdad? Y las actividades que van a permitir esta valoración. Entonces se especifican ahí cómo se va a evaluar esa unidad. Muy importante, ¿verdad? La parte de la evaluación, porque si tenemos todo la planificación de la unidad y no especificamos cómo vamos a evaluar, cuando lleguemos a esa parte difícilmente vamos a poder hacerlo, ¿verdad? Porque no vamos a saber qué es o tal vez sí vamos a evaluar, pero no lo que realmente tenemos que evaluar. Ahí pregunta cómo hacer una unidad didáctica. Bueno, en la descripción, una breve descripción del tema, las características generales de la unidad, puede ser las competencias que se pretenden alcanzar con esa unidad. Si se quiere, se puede poner una justificación o el motivo de la elección del tema, su relación con el resto de unidades didácticas.
los elementos de una unidad didáctica, que son los que ya les explicaba antes, los objetivos, los contenidos, las actividades, los recursos. También se pueden hacer adaptaciones curriculares, que son las actividades con las que se van a conseguir los objetivos. Recuerden que muchas veces es necesario hacer adecuaciones curriculares para poder como dar a entender mejor, ¿verdad?, el contenido a los estudiantes. O tal vez un contenido que ellos no han visto es necesario para poder ver otro contenido. Entonces, si se puede, pues se agrega ahí, ¿verdad?, antes de ver el contenido que necesitamos conocer. Entonces, esas son las adecuaciones curriculares y la organización del espacio y el tiempo, lo que les decía antes, ¿no? ¿Qué implica la elaboración de una unidad didáctica? Bueno, la descripción de la unidad didáctica, ahí está la breve descripción. El tema, por ejemplo, la elección del tema, que es el eje de entorno en el cual se va a organizar. Ahí estas son opciones, el contenido, ¿verdad?, las actividades puntuales, la identificación de áreas que están implicadas, el título, etcétera, ¿verdad? La justificación, que en esta podrían estar lo que son los aspectos o el motivo de la elección, su finalidad. Ahí depende de cómo ustedes quieran elaborarla, ¿verdad? Eso es opcional. Lo que sí debe de agregarse son en la descripción, obviamente, el tema, ¿verdad? La justificación, pues si se quiere se coloca, y si no, no es necesario. Los objetivos, eso sí, identificar los objetivos generales que están implicados. Según fuentes, los objetivos didácticos se formulan analizando lo que son las capacidades que figuran en los objetivos generales del área y poniéndolas en relación con los contenidos concretos que hemos seleccionado para la unidad didáctica. El aspecto clave de los objetivos es que estén expresados en términos de capacidades, ¿verdad?, y no de comportamiento. O sea, la capacidad del estudiante es decir, se considera que lo que la escuela debe ayudar es a desarrollar no solo los comportamientos específicos iguales, ¿verdad?, para todos los alumnos, sino las capacidades generales, las competencias, que después se ponen de manifiesto ya en las actuaciones concretas de cada estudiante. Entonces los objetivos deben de ir en base a capacidades. En cuanto a los contenidos, este elemento de la unidad didáctica comprende los contenidos concretos que van a ser objeto de aprendizaje. En su selección deberá cuidarse que estén recogidos contenidos de diferentes tipos, ¿verdad?, los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales, y que exista un equilibrio entre ellos. En este caso solo es de agregarlo, ¿verdad?, los contenidos que ya están en el programa. Ya es mucho más práctico. Entonces, en este sentido, por ejemplo, en el caso de que en el centro se estén escolarizando alumnos, por ejemplo, con necesidades educativas especiales, comprobar la gran importancia de incorporar estos aspectos, tales como la aceptación, el respeto a las diferencias de carácter, ¿verdad?, el respeto a las capacidades especiales de cada estudiante.
Actividades, estrategias y temporalización. Bueno, teniendo en cuenta todos los elementos anteriores, se pasa a identificar aquellas actividades que consideremos más relevantes para el desarrollo de la unidad elegida. En este apartado, pues se diseñan las actividades de enseñanza-aprendizaje que deben de tener los criterios metodológicos, ¿verdad?, que se plantean en el proyecto curricular. Las características del grupo, tanto del profesor como de los alumnos, se tienen que considerar, ¿verdad? Y también los medios y recursos con los que se dispone. No vamos a poner una actividad en la que vamos a necesitar un recurso que no tenemos al alcance, ¿verdad? Depende de la unidad, ¿verdad? Así varía la importancia de esos tres factores, que son las actividades, las estrategias y la temporalización, que se refiere al tiempo que vamos a tardar para cada uno de esos, para desarrollar cada uno de esos contenidos. Los recursos, bueno, también debe de ir en la programación de la unidad didáctica cuáles son los recursos que se van a utilizar, ¿verdad? Los recursos pueden ser de distinta naturaleza, pueden ser recursos bibliográficos, ya sea para el profesor o para los estudiantes, recursos audiovisuales, informáticos, o también pueden ser recursos didácticos, ¿verdad? Cualquier recurso que nos sirva para desarrollar un contenido de la mejor manera y lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo. Las adaptaciones curriculares, pues para entender a las diferentes necesidades que los alumnos presentan dentro de un mismo grupo, la unidad didáctica debe ser lo suficientemente flexible como para permitir que los mismos objetivos se consigan a través de actividades distintas. Bien, esto es lo que les decía, ¿verdad? Lo importante es lograr los objetivos y atender las diferentes necesidades que tienen los estudiantes, haciendo las adaptaciones curriculares necesarias para lograrlo, ¿verdad? Para lograr que esos objetivos se logren o que esos objetivos se alcancen para cada uno de los estudiantes. Esto significa que dentro de la unidad, tanto para algún grupo de alumnos como para un alumno individualmente, se planifiquen las actividades que resulten más adecuadas para ellos, ¿verdad? Recuerden que en algunas ocasiones tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales y esta requiere de otro tipo de actividad o de actividades extra, ¿verdad? Para poder dar a entender el contenido. Entonces, por eso es que se hacen esas adaptaciones curriculares. Para lo de la organización del espacio y del tiempo en el aula, dice que las consideraciones sobre la organización de espacio temporal las decide cada equipo educativo en su proyecto curricular. Entonces, estas son referencias que habría que tener en cuenta a lo largo del desarrollo de las distintas unidades. Bueno, ahora bien, cada unidad concreta que se trabaja implica algunas modificaciones a estos acuerdos, digamos, más generales, ¿verdad? Entonces se pueden hacer organizar el espacio y el tiempo dentro del aula, ¿verdad? Sin que afecte al proyecto curricular, ¿verdad? O no difiera tanto del proyecto curricular. Y la parte de la evaluación se entiende como parte integrante del proceso de enseñanza y aprendizaje y tiene como función obtener información para tomar decisiones, reflexionar, planificar y reajustar la práctica educativa para mejorar el aprendizaje de todos los escolares o todos los estudiantes.
Entonces, en este sentido, la evaluación no se centra realmente en medir los rendimientos, ¿verdad? Ni se entiende como una responsabilidad exclusiva del maestro. Entonces, al incorporar estas actividades de evaluación de manera sistemática, ¿verdad? En ese orden, a lo largo de todo el desarrollo de la unidad didáctica, se evita algunas disociaciones que pueden darse entre el enseñar y el evaluar, ¿verdad? Entonces, o no estamos evaluando lo que enseñamos o no estamos evaluando lo que realmente queremos evaluar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay diferentes formatos de unidades didácticas. Algunos de estos formatos se los presento aquí, otros ya los hicieron ustedes, ¿verdad? Ustedes trabajaron ahí y todos lo hicieron de diferente manera, ¿verdad? Unos consideraron el tiempo como por semana, otros lo consideraron por horas, otros por minutos, otros lo hicieron de diferente forma, ahí está bien. Bien, este sería un formato, ¿verdad? Donde está las generalidades, el área o la materia, el número de la unidad, el nombre de la unidad didáctica, la temporalización, que sería el tiempo, el número de sesiones previstas. Ahí se le puede agregar la pequeña introducción o una justificación. Los objetivos, los criterios de evaluación, los contenidos y los temas transversales, ¿verdad? Que son temas que se necesitan, pero que no están parte de la unidad didáctica. Las actividades, tipos y tareas propuestas, ahí van todas las actividades y las competencias que se trabajan con cada actividad. Si tienen, ahí está, para esta unidad didáctica se tienen, digamos, 8 competencias. Entonces, ¿qué competencias se trabajan en la primera actividad? En la segunda pueden ser más de una competencia, ¿verdad? Esto es parte del mismo formato. Está la metodología después de las actividades, la metodología, la atención a la diversidad, si hay problemas de, estudiantes con necesidades educativas especiales o problemas de aprendizaje. Espacio y recursos, cuál es el espacio y los recursos necesarios. El procedimiento de evaluación y los instrumentos de evaluación también. Cómo se va a evaluar y con qué se va a evaluar. Bien, ese es uno de los formatos de unidad didáctica. Como les decía, existen diferentes formatos, ¿verdad? Este es otro. Se le coloca la asignatura, el grado, el tiempo, las generalidades, ¿verdad? El objetivo de la unidad, incluyendo el nombre y el número de unidad. El tiempo podría ser cuántas sesiones, ¿verdad? Se necesitan para esta unidad. Y ahí están, ahora los contenidos aparecen clasificados, ¿verdad? Como conceptuales, procedimentales y actitudinales. Luego está la metodología, los indicadores de logro y la parte de la evaluación. Ahí está, los tipos de evaluación son la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Entonces, si se hace una evaluación diagnóstica, ahí se le coloca la fecha, cuáles son los indicadores, qué técnica se utilizó y cuál fue el instrumento de evaluación. Luego, para la formativa también, ¿verdad? La fecha, los indicadores, qué técnica se utilizó y los instrumentos de evaluación. Y para la sumativa hay más espacio. ¿Por qué? Porque las sumativas son aquellas actividades en las que se les coloca una nota, ¿verdad? Del 0 al 10.
o del 1 al 10. Entonces, estas son evaluaciones sumativas, perdón. Y esas pueden ser varias, por eso hay bastantes opciones ahí para colocar lo que es la evaluación, sí, las evaluaciones. Bien, y aquí está una unidad didáctica ya completa, ¿verdad? Esta es una unidad didáctica de sucesiones. Está el contenido y el tema, cuáles son los indicadores, las estrategias metodológicas, los medios de verificación, esta es otra forma, otra forma de hacer el plan de unidad, a donde están siempre las generalidades, ahora aparecen los propósitos, temas generadores, principios de procedimientos generales, la evaluación. Ahí en los principios de procedimientos generales, que serían los contenidos procedimentales, ¿verdad? Los temas generadores serían los contenidos conceptuales. Y lo que no va acá es los actitudinales. En la parte de la evaluación, los recursos y los medios. Esta es otra forma también, donde sí van los conceptos, procedimientos y valores, y van los principios de procedimientos, que sería como la metodología, los recursos y la evaluación. Ya esta es una agenda diaria, un anecdotario, donde se van colocando las actividades que se realizan con los alumnos diariamente, qué actividades de evaluación se realizaron, qué recursos se van a utilizar, y el anecdotario, ¿verdad? Que sería como alguna anécdota que quedó o que sucedió, ¿verdad? Que no estaba planificada, entonces lo vamos anotando ahí para después ir mejorando esa parte. Ya estos son ejemplos de guiones de clase, pero de plan de clase también, ¿verdad? O el plan de unidad, que es lo mismo, ya lleno, ¿verdad? Bien, ahí hay otro ejemplo. La mayoría coincide con que van las generalidades, los propósitos, en los contenidos están los 3 elementos que son los conceptuales, procedimentales y actitudinales. También van lo que son los recursos y la evaluación, que no puede faltar, ¿verdad? La metodología también. Bien, estos son los tipos entonces de unidades didácticas. No sé si ustedes habían visto ya este tipo de unidades didácticas o algún otro formato han utilizado o lo han visto. ¿Cuál les parece que es mejor? O según lo que hemos visto, ¿cuáles consideran ustedes que son los elementos principales o los más importantes que debe llevar una unidad didáctica? Buenos días. Bueno, El que tiene, el que se mostró anteriormente, se ve que está bien estructurado. Tiene bastantes conceptos. No sé si se pide la conceptualización o bien lo generalizado, lo que es el plan de unidad. sí, gracias. ¿Alguien más?
También pueden participar a través del chat, ¿verdad? No hay ningún problema. Bien, los tipos de unidades didácticas. Tenemos ahí las unidades de aprendizaje, el proyecto de aprendizaje y los módulos de aprendizaje. Entonces, la unidad de aprendizaje gira en torno a un tema motivador. Las características principales de esto es que la participación indistinta de los estudiantes, o sea, todos pueden participar por igual. Se desarrolla aprendizajes propios del área. En el proyecto de aprendizaje surge de una necesidad o interés o problema del aula, ¿verdad? Ya no es un tema solo motivador. La participación de los estudiantes en la programación y la toma de decisiones, ¿verdad? Aquí sí participan los estudiantes y tiene como resultado un producto o un servicio concreto. Desarrolla aprendizajes propios del área o en articulaciones con otras áreas. Y la otra es los módulos de aprendizaje. En esta se desarrollan contenidos específicos de un área y la duración es corta, ¿verdad? Puede formar parte de una unidad de aprendizaje o proyecto. Bien, ¿cuál es la diferencia, dice, entre un plan o minuta semanal o diario con un plan de unidad? Bueno, el plan semanal dice que es el nivel de planeamiento más concreto que realiza el docente, en el que se prevén lo que son los contenidos, experiencias de aprendizaje o las actividades y los recursos que entran en juego en una situación concreta de aprendizaje dirigida al logro de determinados objetivos. Bien, teniendo el concepto de lo que es plan semanal o minuta semanal o diario, y también conociendo lo que es el plan de unidad, ¿cuáles consideran ustedes que es la diferencia entre estos dos? ¿Alguien que quiera participar? Se puede decir de que el plan de minuta semanal o diario no está bien estructurado, así como un plan de unidad, porque el plan de unidad puede durar 1 o 2 semanas o inclusive mes. Ajá, muy bien. Sí, ¿verdad? Esa es específicamente la diferencia o la diferencia más marcada, es que el plan de unidad contempla toda una unidad, ¿verdad? En cambio, el plan semanal o minuta
solamente ciertos contenidos, ¿verdad? Que se van a ver durante una semana o durante una hora clase. Esa es como la principal diferencia. Bien. ¿Alguien más escribió? No. Bueno, gracias por la participación, Wilber. Vamos a continuar. Las unidades didácticas dice que son dos de los elementos de programación de la enseñanza que se llevan a cabo en un tiempo determinado. Entonces, la unidad didáctica es una propuesta de trabajo relativa a un proceso de enseñanza-aprendizaje más completo. Vean lo que decía Wilber. En cambio, el plan semanal o la minuta es un poco más, menos concreto, ¿verdad? Más corto en cuanto al tiempo. Bien, vamos a hablar ahora sobre la taxonomía, ya el capítulo 5, el capítulo 5 del libro, donde se habla sobre la taxonomía. No sé si tienen preguntas antes de eso con respecto a la unidad didáctica, y si no tienen preguntas, entonces vamos a pasar a la taxonomía. Toda unidad didáctica tiene que llevar objetivos, por ejemplo, general, específico, contenido y conclusiones y hasta a veces recomendaciones, o no es necesario agregar un elemento. No, no es necesario. Los elementos esenciales de una unidad didáctica, los que les mencionaba, ¿verdad? Pero los que no deben faltar son la descripción, que sería el nombre de la unidad, las sesiones, cuántas sesiones se van a hacer de esa unidad, qué número de unidad es, esas generalidades. Y los contenidos divididos como conceptuales, procedimentales, actitudinales, la metodología, la parte de la evaluación, ¿verdad? Que no puede faltar, y los recursos materiales o los recursos, todos los recursos que se van a utilizar. Eso es lo básico. Lo demás, si se quiere agregar, pues igual se puede agregar, pero los elementos que no deben faltar son esos. Es requisito indispensable de que estas unidades se muestren en cuadros, no así como un informe, un escrito informal. Sí, tiene que ser así, en un formato, bueno, los formatos ya establecidos pueden ser en un cuadro, así como se los presentaba. Cualquier forma de cuadro puede ser horizontal o vertical, pero sí debe de ir en un cuadrito, no es así como un reporte, como algunos me entregaron así como un reporte, ¿verdad? Entonces, pero no, debe ir siempre en un cuadro porque se ve de mejor manera y está más organizado. Entonces, si queremos ver la metodología, ahí está a un ladito y las actividades están a la par, digamos. Entonces sabemos qué actividades vamos a utilizar y qué recursos necesitamos para esas actividades. Entonces están como relacionados y es como para verlo de mejor manera. Bien, vamos a ver, pregunta. Allison, es indispensable, dice, que la unidad didáctica tenga contenidos actitudinales. Sí, es necesario porque el sistema educativo nacional
así lo presenta en el currículo, ¿verdad? Entonces en el plan de estudio, en el programa de estudio, siempre los clasifica como conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces sí es necesario hacerlo de esa manera. Bien, he perdido el chat. Es todo, sí, bueno. Entonces continuamos. Con la taxonomía, iniciamos con la definición de lo que es taxonomía. Bueno, la palabra taxonomía viene, dice, del griego taxis, que significa orden, disposición, norma o reglas, se refiere a ese orden, ¿verdad? A una orden, una disposición, una norma, una regla. Entonces, este término se aplicó primero en las ciencias de la biología para la clasificación dice, de animales y plantas, según la morfología, la fisiología o la genética. Entonces se clasificaron así. Carlos Linneo es un naturalista de origen sueco que es considerado el padre de la taxonomía. Sus estudios los inició con la clasificación de las especies, que las clasificó de acuerdo a la morfología, la fisiología o la genética. La taxonomía brinda leyes o principios de clasificación de los objetos de la ciencia. Estas taxonomías surgen en la educación primero estadounidense de allá en la década de los años 50 debido a la imprecisión e indefinición de metas u objetivos educacionales al momento de utilizarlos para clasificar los comportamientos de los estudiantes durante el aprendizaje. Entonces la taxonomía no solo es para clasificar animales o plantas, ¿verdad? Se inició ahí porque fue Carlos Linneo, que fue quien fue el precursor de estas taxonomías, ¿verdad? Y lo inició con plantas y animales de acuerdo a su fisiología, genética, etc. Entonces, pero también las taxonomías las podemos utilizar en la educación para clasificar los comportamientos de los estudiantes, ¿verdad? Durante el proceso de aprendizaje. Bien, hay tres tipos de taxonomía. Las taxonomías de Benjamin Bloom, de Elizabeth Simpson y de César Cole. La taxonomía de Bloom dice que es conocida con el nombre de taxonomía de los objetivos. Fue propuesta a raíz de inquietudes que se presentan algunos especialistas en torno a la educación y sus objetivos. La otra es la de Elizabeth Simpson, que esta taxonomía se construye con el dominio psicomotor y engloba todas las acciones o actividades
que en el ámbito educativo se relacionan con el movimiento y el control del cuerpo propio. Y la de César Cole, que es la que se plantea que los contenidos de aprendizaje pueden incluir, según la naturaleza del área curricular, hechos, conceptos, principios, procedimientos, valores o normas y actitudes. Vamos a ver cada una de estas taxonomías. Tenemos ahí la primera de ellas, que es la taxonomía de Bloom, los niveles y características del dominio afectivo. Esta taxonomía se clasifica por niveles, ¿verdad? El nivel de recepción, el nivel de respuesta, el nivel de valoración, el de organización y el de caracterización. Cada uno de estos niveles tiene sus características. El nivel de recepción dicen que es cuando los estudiantes asumen una posición pasiva. Sin este nivel, dice, no hay aprendizaje. Luego está el nivel de respuesta. Parte de la participación activa del estudiante va más allá de sus relaciones de sus reacciones ante los estímulos y reacciona ante situaciones que se le presentan, ¿verdad? Ese es cuando trabajamos con el estímulo-respuesta, ¿verdad? Si obtenemos una respuesta del estudiante, entonces podemos irlo clasificando de acuerdo a eso, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta que obtenemos? La valoración en el proceso de enseñanza y aprendizaje, a partir de lo dado, el estudiante le asigna un valor a los fenómenos, objetos o informaciones que recibe, ¿verdad? ¿Qué valoración le da? Si es algo que ellos valorarán o que ellos solo lo aprenden para el momento o les queda para un largo tiempo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la valoración que le den a este proceso de enseñanza-aprendizaje, así va a ser la valoración que le den, perdón, a los contenidos, así va a ser el aprendizaje que tengan. El nivel de organización, en los estudiantes tienen la capacidad de poder agrupar valores, informaciones e ideas. Entonces acá por eso se utiliza lo que son trabajos en equipo, ¿verdad? Trabajos en grupo. Y la caracterización que va a este nivel, el estudiante ya cuenta con valores particulares o creencias que van a influenciar su comportamiento, ¿verdad? Lo cual poco a poco se convierte en una característica propia que lo individualiza. Esta taxonomía se refiere a cómo reaccionan los estudiantes o las personas desde el punto de vista emocional, ¿verdad? Entonces la taxonomía de Bloom tiene que ver con el dominio afectivo, por eso es que se relaciona con cómo van a reaccionar las personas, ¿verdad? En cuanto a un estímulo o una situación, un punto de vista emocional. La otra taxonomía que tenemos para caracterizar al estudiante es la taxonomía de Elizabeth Simpson, ¿verdad? Esta es el dominio psicomotor, la descripción de las características en orden de complejidad creciente, de acuerdo a la percepción, de acuerdo a la presto o la disposición preparación. También se puede ver acá en esta misma taxonomía, de acuerdo al mecanismo, de acuerdo a la respuesta compleja, a la adaptación o a la producción. Hay diferentes características, ¿verdad? O diferentes clasificaciones, perdón. Por ejemplo, para la percepción, ejemplos de objetivos, dice generales, sensibilizar a los estímulos kinestésicos. En esta categoría de percepción es que el estudiante se dé cuenta, ¿verdad? De los objetos, las cualidades o las relaciones
mediante los órganos y los sentidos. Hay una estimulación sensorial o un impacto de estímulo en uno o varios sentidos. Puede ser auditivo, visual, táctil, gustativo, olfativo o kinestésico. Bien, dicen que hay que tener conciencia de que existen diferencias al tacto en diversas superficies. Por eso estamos hablando de los estímulos kinestésicos. ¿Saben ustedes qué es kinestesia? ¿O tienen una idea de lo que es kinestésicos? Cuando alguien tiene estímulos kinestésicos, ¿a qué se refiere? A los huesos, dice. Bien, sí, ¿verdad? Tiene que ver con nuestros huesos, sobre todo de las manos, ¿verdad? Porque estamos hablando del tacto. Esta es también una de las inteligencias múltiples. Saben que todos tenemos diferentes tipos de inteligencia, ¿verdad? Y una de las inteligencias, bueno, tenemos o consideramos inteligente a un estudiante que tiene o ha desarrollado la inteligencia lógico-matemática. Entonces decimos, este estudiante es inteligente. Pero también tenemos otros tipos de inteligencia, ¿verdad? Que no necesariamente tienen que ver con matemática, ¿verdad? Son la inteligencia musical, tenemos la inteligencia kinestésica que tiene que ver la forma de aprender, ¿verdad? Cómo aprendemos tocando. Entonces hay quienes que también tienen el aprendizaje visual, ¿verdad? Algunos solo aprenden viendo, otros aprenden escuchando, otros aprendemos haciendo, ¿verdad? Si no hacemos las cosas, no aprendemos a hacerlas, ¿verdad? Otros no es necesario. Por ejemplo, hay personas que me dicen, ¿cómo aprendiste a manejar? Ah, no, viendo a mi papá cómo él manejaba y yo aprendí. Entonces, pero hay personas que no aprendemos de esa manera, ¿verdad? Tenemos que sentarnos ahí en un auto, agarrar el timón y ver para dónde le vamos a hacer para poder aprender. A otros solo ven y ya con eso después solo lo agarran y ya más o menos pueden manejarlo, ¿verdad? Y solamente van practicando. Otros también aprenden escuchando, ¿verdad? ¿Cómo te aprendiste una canción? Pues escuchándola, ¿verdad? Otros no la pueden aprender escuchándola, tienen que escribirla para después estarla leyendo y estarla escuchando y así la van aprendiendo, ¿verdad? Entonces, el kinestésico tiene que ver con esta parte de del dominio psicomotor, ¿verdad? Entonces, hablando de kinestesia, estamos hablando que se refiere a la capacidad de que los estudiantes tienen con respecto a la manipulación, ya sea de herramientas, instrumentos o sus propias manos. Esto lo es con la categoría de la taxonomía de Elizabeth Sinton. Y la otra taxonomía es la taxonomía de Cole, que tiene que ver con los contenidos, ¿verdad? Los contenidos conceptuales, que saber, los procedimentales, cómo saber hacer, y los actitudinales, para qué aprender a hacer, ¿verdad? Esas son las respuestas a las que responde. Y esta taxonomía se clasifica de esa manera porque se refiere a la capacidad del estudiante para pensar las cosas, ¿verdad? Cómo las piensan, cómo actúa, ¿verdad? Esa persona.
de acuerdo a estos, cada uno de estas taxonomías. Tenemos la taxonomía afectiva, que es la de Bloom, que es como que se refiere a cómo reaccionan las personas, ¿verdad? Tenemos la taxonomía de Elizabeth Simpson, que es del dominio psicomotor y se refiere a la capacidad de los estudiantes que tienen respecto a la manipulación de cosas, ¿verdad? Y tenemos la taxonomía de los contenidos o la taxonomía cognoscitiva y se refiere a la capacidad del estudiante para pensar las cosas. Bien, tenemos el espacio ahí para preguntas, dudas o inquietudes, si tienen alguna con respecto al contenido, con respecto a las actividades o alguna otra cuestión, pueden hacerla en este momento, es el espacio. Tengo una duda con lo que es la actividad. ¿Con qué? La actividad de ayer sería la del La autoevaluación, autoevaluación, sí. ¿sí? Había un segundo apartado donde decía los contenidos. Bueno, esa parte les tocaba a ustedes evaluarla o era en base a lo que nosotros estamos experimentando. Sí, es la autoevaluación, es ustedes tienen que responderlas. Quiero revisar, permítame. Es porque no les aparece la calificación, pregunta. Sí, más que todo sí sería por eso. Sí, sí, las que son sí, creí que, es que no le entendí la pregunta, creí que me preguntaban que si nosotros teníamos que responder. Bueno, ustedes respondieron y como son preguntas abiertas, siempre el tutor es el que tiene que considerar, ¿verdad? Revisar la pregunta, leerla y si coincide con o está más o menos respondiendo a lo que se pregunta, entonces ahí se le pone, se le va agregando el punto. Entonces esas están pendientes de calificarse. Son, bueno, en algunos les aparecen 5 preguntas, no sé si a todos, pero eran 5 preguntas de responder, ¿verdad? Sí, 5. Y todas las demás son de opción múltiple o de falso y verdadero, entonces esas se califican automáticamente. Entonces sí, solamente estoy pendiente de calificar eso después de esta semana, en esta semana que viene les califico para que tengan sus notas ahí. Siempre trato de ir al día, no sé si estoy pendiente con alguna nota. Revisen por favor y me dicen. Siempre recuerden. A ver, ¿quién más pregunta? Bien, ¿alguien más tiene una pregunta? Sí, siempre estoy tratando ahí de estar pendiente, ¿verdad? Ahí me disculpo si no les contesto a veces en WhatsApp, pero es que casi no me conecto a WhatsApp. Entonces, pero sí en los mensajes privados trato de responder. Y en WhatsApp también, ¿verdad? Aunque sea un día después, pero les contesto. ¿Actividades programadas para esta semana o no hay actividades?
Vamos a revisar. Para esta semana tenemos, ya les digo. Bueno, la autoevaluación 2, que fue la que hicieron ayer, ya está. La autoevaluación, sí, la 2, ¿verdad? La tutoría, no, esta semana no hay actividades pendientes. Sería ya para la otra semana, el 8 de noviembre, tenemos la actividad 3, que sería la última actividad, ya la actividad 3, y después la tutoría 6 y el examen parcial. Entonces ya casi terminamos, ya como el 24 de noviembre estaríamos ya terminando con esta asignatura, casi como un mes más. Entonces no tenemos actividades pendientes para esta semana. Bien, si no hay más preguntas, nos vamos a quedar hasta acá. Y los dejo con esa reflexión de Malcolm que dice: la educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Gracias por la asistencia. Espero que les haya servido lo que es esta tutoría, ¿verdad? Y cualquier duda, consulta que tengan, pueden hacérmela por medio de la plataforma o en mensaje de texto. Yo voy a estar pendiente ahí y espero que tengan un buen fin de semana. Y vamos a llegar hasta acá, ¿verdad? Bien, feliz día para ustedes también. Feliz fin de semana, aprovechenlo al máximo. Y recuerden que tenemos tutoría de repaso el viernes. Si no se pueden conectar, va a quedar grabada. El 9 también, el 9 de noviembre tenemos la última tutoría. Y espero verles por ahí también. Bien, feliz día, Wilber. Bien, feliz día a todos.